Buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con el tema 5, que son los ángulos de elevación y depresión y los ángulos en posición estándar. Y pues como siempre vamos a iniciar un poquito conversando sobre el proyecto y bueno, vamos a empezar. En la actualidad se acepta que las emociones se originan en el sistema límbico y que estos estados complejos tienen tres componentes. El primer componente es el componente neurofisiológico. Es la primera reacción frente a un estímulo y son involuntarios. Se presentan de forma fisiológica, es decir, hay un cambio físico, sentimos un cambio físico, que sería el aumento de la respiración, puede ser, dependiendo obviamente de la emoción que se esté sintiendo. Taquicardia, se aumenta la sudoración, la gente se ruboriza, dependiendo de la situación de la emoción que se esté experimentando, pues hay cambios fisiológicos. El componente cognitivo, que es la información que recibimos en el proceso que estamos recibiendo la emoción. La información es procesada a nivel consciente e inconsciente. Está relacionado con lo que pensamos y con nuestras experiencias y vivencias previas que nos permite nombrar o etiquetar lo que sentimos. Entonces, en el momento en que experimentamos una emoción, nos evocamos a situaciones previas, a experiencias previas, para poder decir o nombrar qué es lo que estoy sintiendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, cuando la gente de repente siente el susto, pues entonces cognitivamente empieza a pensar para decir que lo que tiene es miedo. Y así es lo que significa el componente cognitivo. El componente conductual, que provoca un cambio en el comportamiento, es decir, los gestos de la cara, el movimiento del cuerpo. Entonces, cuando yo experimento alguna emoción, generalmente cambio a lo mejor de postura. Bueno, ahí está un ejemplo de la persona cuando está molesta. Hay gente que no puede, al sentir esa emoción, pues no disimula, no le es posible, sino que simplemente muestra en los gestos, en la forma del cuerpo, se evidencia la emoción que está sintiendo. Esta información, lo que ya hemos dicho de las clases, de las actividades del proyecto, de la parte teórica, pues no es necesario que la copien en el cuaderno. Que lo quiera hacer, pues chévere. Ahora, no todas las emociones son iguales. Algunos autores, como Redorta y Vizquerra, clasifican las emociones en las emociones negativas, que son el resultado de una evaluación desfavorable en relación a nuestro bienestar. Las experimentamos como algo desagradable y dañino, lo cual permite que se activen los recursos de afrontamiento. Son ejemplos de emociones negativas, el miedo, la ira, la tristeza, entre otros. Entonces, las negativas, pues generalmente nos sacan como de la zona de confort, de como cuando estamos en un estado de tranquilidad, estamos como en equilibrio, y entonces, pero las negativas las asociamos con algo desagradable. Y generalmente pues ocurren cuando dicen que se activan los recursos de afrontamiento precisamente para afrontar la situación que consideramos negativa. Las emociones negativas aumentan nuestra conciencia, ayudándonos a focalizar la atención en el problema que se nos presenta, siendo entonces movilizadoras. Movilizadoras significa que nos activan, que nos ponen a trabajar. A pesar de que sean negativas, igualito ellas nos ayudan a enfocarnos. Ahora, las emociones positivas las evaluamos como favorables en relación a nuestro bienestar, por lo que resultan agradables. Experimentar estas emociones contribuye a mejorar nuestra calidad de vida. Son ejemplos de emociones positivas: la felicidad, el amor, la alegría, la satisfacción, entre otras. Entonces, las emociones positivas, pues digamos que son las agradables, las que nos gustan, las que nos hacen sentir bien. Y las emociones positivas ayudan a aumentar la atención, la memoria, la conciencia, y cuando las experimentamos tenemos más ganas de hacer cosas y nos desempeñamos mejor, por lo que también son movilizadoras. Entonces, digamos que ambas son necesarias, ambas emociones, positivas y negativas. Ahora, ambos tipos de emociones son normales y necesarios, no obstante, el predominio de emociones positivas conlleva a una vida más sana y feliz. Ahora, con respecto a esto que acabamos de conversar, pues vamos a hacer una pequeña actividad. Estas actividades las van a ir haciendo, las van a ir construyendo, ya Dios mediante este fin de semana. Aspiro colocarles las indicaciones de las evaluaciones. Entonces ahí podrán aclarar, pero de todas maneras esta pequeña actividad la van a ir construyendo, la van a ir haciendo, porque después la vamos a presentar al final, que es la nota en relación al proyecto. Esta actividad, ¿en qué va a consistir? Bueno, usted va a diseñar, nosotros ya vimos ángulo de elevación y depresión, y van a diseñar
un diagrama como este parecido. Entonces, en esta parte se va a colocar usted, como usted quiera, una foto, puede ser un emoji, algo que usted se relacione, digamos, como para que se visualice que es usted, ¿no? Aquí vamos a relacionar las emociones negativas con un ángulo de depresión, ¿verdad? Que va hacia abajo, y hacia arriba va a colocar emociones positivas. Aquí usted puede nombrar, va a ser igual la línea visual del ángulo, pero aquí va a ir poco a poco colocando todas las emociones positivas que usted quiera, las que usted considera que experimenta, las que les gustaría experimentar, igual aquí las negativas. Y en función de, aquí pueden colocar todas las emociones negativas que ustedes consideren, pero aquí van a colocar una ilustración y hacer un dibujo sobre lo que usted considera que le genera o le generaría o le ha generado emociones negativas. Entonces aquí, a lo que usted va a colocar aquí, un dibujo o una ilustración, lo que usted considere. Igual aquí, en el ángulo en las positivas, usted también va a colocar una ilustración o dibujo sobre lo que te genera emociones positivas o lo que lo que usted relacione con emociones positivas. Entonces, eso lo va a construir. Por aquí hay un enlace que hay muchas, nombra una lista grande de emociones tanto positivas como negativas que le pueden ser de utilidad. Igualito este video de YouTube que también les habla sobre las emociones positivas y negativas. Bueno, con eso combinamos lo de hoy del proyecto. Entonces esta actividad todavía no tiene fecha de entrega, usted la va a ir haciendo. Esta se entrega al final. De todas maneras, ahí en el plan de evaluación ahí les dice más o menos la fecha en que se entrega esta actividad final, donde va el compendio de todas las actividades en función del proyecto. Ahora, continuando con el tema 5, vamos a trabajar con los ángulos de referencia. Si θ es un ángulo en posición estándar, el ángulo de referencia que se denota θ sub r o el alfa sub r, el nombre del ángulo que tengamos, está determinado por el ángulo positivo formado por el lado terminal de θ y el eje de las x. Por ejemplo, si yo tengo aquí un ángulo que está en el primer cuadrante, recordamos los cuadrantes en el sistema de coordenadas, primero, segundo, tercero y cuarto, este ángulo que está en el primer cuadrante, entonces ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque el ángulo de referencia es el mismo ángulo θ que me den. ¿Por qué? Porque el ángulo se mide desde el eje positivo de las X hasta el lado terminal del ángulo. Entonces aquí es el mismo. En el segundo cuadrante, que estaría aquí, observamos que el ángulo que me dan es este que está en azul, este es θ. Pero el ángulo de referencia, como va desde el lado desde el eje X, que es este, hasta el lado terminal del ángulo, entonces nuestro ángulo de referencia es este pequeño. Por eso el ángulo de referencia en este caso sería 180 grados, porque recordamos que aquí hay 0 grados, 90, 180, 270 y 360. Entonces el ángulo sería 180 menos el ángulo que me dieron. Ahora, el ángulo de referencia para el tercer cuadrante es, si mi ángulo obviamente parte aquí, mi ángulo de referencia será este pequeño. ¿Por qué? Porque es el que va desde el eje de las X hasta el lado terminal del ángulo. Entonces, en este caso, nuestro ángulo de referencia sería el ángulo que me dan, que es más grande, menos 180 grados, que es este pedazo. Luego, en el cuarto cuadrante, entonces nuestro ángulo de referencia es este pequeño, porque digamos mi ángulo, el que me dieron θ, es este, grande. Pero mi ángulo de referencia debe ir desde el eje de las X hasta el lado terminal del ángulo, entonces es este pequeño. Y por eso el ángulo de referencia será 360 grados menos θ. ¿Para qué nos sirve el ángulo de referencia? Porque el valor de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, θ, va a ser igual o es el mismo valor de las razones trigonométricas de su ángulo de referencia, excepto obviamente algunos casos por cambios de signo, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, hacemos un ejemplito para hacer uso del ángulo de referencia. Dice, si alfa es un ángulo en posición estándar, cuyo lado terminal contiene el punto P menos 3,6, determine los valores de todas las razones trigonométricas. Entonces, recordamos, así lo hicimos la clase pasada, construimos nuestro sistema de coordenadas, marcamos nuestro ángulo
en posición estándar que sale desde el eje positivo de las X hasta el lado terminal. Este es mi lado terminal. El lado terminal contiene al punto menos 3, 6. Menos 3 para X, 6 para Y. Este es este punto. Trazo mi lado terminal, obviamente lo puedo extender. Y aquí está mi lado terminal. Entonces este es mi ángulo. Para calcular las razones trigonométricas, entonces nosotros ya sabemos que hacemos o construimos un triángulo rectángulo en función de ese ángulo. Entonces el triángulo rectángulo lo tengo que construir o lo levanto desde el punto en el eje X, que es menos 3, hasta el 6 y se me forma mi triángulo rectángulo. Pero entonces el ángulo que yo voy a trabajar es con el ángulo interno al triángulo rectángulo, que es este, que es mi ángulo de referencia, para poder trabajar las razones trigonométricas. Entonces, lo primero que voy a hallar es mi valor, el de R, que ya también lo sabemos calcular. R es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se forma, que sería X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, R vendría siendo menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. R sería menos 3 al cuadrado es 9, 6 al cuadrado es 36. R vendría siendo raíz de 45. Como no me da una raíz entera exacta, pues entonces trabajamos con la raíz. El seno de tita, ya nosotros sabemos que el seno es el cateto opuesto, que en este caso es 6, entre la hipotenusa, que en este caso es raíz de 45. Sabemos que aplicamos proceso de racionalización para eliminar la raíz del denominador, entonces multiplicamos tanto arriba como abajo por raíz de 45. Y la multiplicación es lineal, 6 por raíz de 45 y raíz de 45 por raíz de 45, me queda raíz de 45 al cuadrado, que se cancela la raíz, me queda solo el 45. Aquí lo único que puedo hacer es simplificar, 6 tiene tercera que es 2, 45 tiene tercera que es 15 y no puedo hacer más. El coseno de tita será entonces el cateto adyacente, que es menos 3, entre la hipotenusa, que es raíz de 45, hacemos el mismo proceso de racionalización, y me queda menos 3, sacándole el negativo aquí al menos 3 para no colocarlo así. 3 raíz de 45 entre 45. Y lo que podemos hacer es simplificar. Tercera de 3 es 1. Tercera de 45 es 15. La tangente de tita será entonces el cateto opuesto, que es 6, entre el cateto adyacente, que es menos 3. Entonces la tangente de tita es menos 2. 6 entre menos 3 a menos 2. La cosecante es simplemente la opuesta del inverso multiplicativo del seno, pues sería al revés. Cateto sería ahora hipotenusa, que es raíz de 45, entre cateto opuesto, que es 6. Ahí no puedo hacer más. La secante será hipotenusa, que es raíz de 45, entre el cateto adyacente, que es menos 3. Sacamos el negativo allá al medio de la fracción. Y la cotangente, pues será entonces al revés, cateto adyacente entre cateto opuesto, eso me quedaría menos 3 entre 6, simplificando, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2 y le saco el negativo. Hacemos otro ejemplo, ahora en el cuarto cuadrante. Si alfa es un ángulo en posición estándar cuyo lado terminal contiene al punto P3 menos 4, aquí no es alfa, sería tita, perdón. Determina los valores de todas las razones trigonométricas. Entonces, igual lo primero que hago es calcular el valor de R. En este caso R será 3 para X al cuadrado y menos 4 al cuadrado, que sería Y. Menos 4. 3 al cuadrado 9, menos 4 al cuadrado es 16 positivo. R es raíz de 25, que es 5. Seno de tita entonces será cateto opuesto. Aquí observamos que igual este es mi ángulo tita, pero yo puedo trabajar las razones trigonométricas construyendo mi triángulo rectángulo a partir del eje del punto X hasta y con la hipotenusa, que vendría siendo el lado terminal del ángulo, y este es mi ángulo de referencia, con ese es que yo estoy trabajando. Pero no hay problema con los signos todavía. ¿Por qué? Porque como conozco los signos del punto donde está el lado terminal, pues trabajo con esos signos y no va a haber problema. Entonces me quedaría cateto opuesto, que es menos 4, entre la hipotenusa, que nos dio 5. Coseno será cateto adyacente, que es 3, entre hipotenusa, que nos dio 5.
Tangente será cateto opuesto, que es menos 4, entre cateto adyacente, que es 3, nos da menos 4 tercios. Cosecante, que es hipotenusa entre cateto opuesto, entonces será 5 entre menos 4. La secante es cateto hipotenusa entre cateto adyacente, será 5 tercios. Y la cotangente será cateto opuesto, cateto adyacente entre cateto opuesto, serán 3 entre menos 4, entonces me da menos 3 cuartos. Ahora sí vamos a hablar del signo de las razones trigonométricas de un ángulo en posición estándar o posición normal. Si θ es un ángulo en posición normal y el punto XY es cualquier punto contenido en el lado final o de θ, que es diferente del origen 0, 0, la distancia OP, que la llamamos R, viene dada por esta expresión. Esta expresión siempre me va a dar positiva. Ahora, el valor de X y de Y, como ya vimos en los ejemplos anteriores, varían. Pueden ser positivos o negativos, dependiendo del cuadrante en el que se encuentran. Por ejemplo, aquí nosotros recordamos que esta es la definición formal. Aquí está en el primer cuadrante. Dependiendo del cuadrante donde esté X y Y, pues van a tomar signos diferentes. En cambio, aquí la hipotenusa, esta R, siempre nos va a dar positiva. Y como sabemos que el seno de θ es el cateto opuesto, que vendría siendo Y, entre la hipotenusa, que vendría siendo R, el coseno es el cateto adyacente, que vendría siendo X, entre la hipotenusa, que es R, y la tangente, que es el cateto opuesto, que es Y, entre la adyacente, que es X, y sus respectivas inversas. ¿Qué puede ocurrir o cuáles son las opciones? Si el ángulo se encuentra en el primer cuadrante, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una X positiva o mayor que 0 y vamos a tener una Y positiva o mayor que 0. Entonces, si ambas son mayores que 0, pues cuando yo divida Y, que es positiva en el primer cuadrante, y R, que también siempre va a ser positiva, pues me va a dar positivo, tanto seno como cosecante. Si divido para coseno, X es positiva si estamos en el primer cuadrante, y R siempre va a ser positiva, pues también dar positivo. La tangente, igualito, si tengo Y que es positiva entre X que también es positiva, pues también me va a dar positiva, ella y su inversa cotangente. Entonces, cuando el ángulo se encuentra en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. Ahora, si me encuentro en el segundo cuadrante, que el ángulo, por ejemplo, este que está marcado, si yo estoy en el segundo cuadrante, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener una X negativa, porque en el segundo cuadrante las X son negativas y las Y son positivas. ¿Qué ocurre con las razones entonces? El seno será Y entre R. Y es positiva y R, que siempre es positiva, pues entonces seno me va a dar positivo, tanto seno como cosecante. Pero, ¿qué va a pasar con coseno? Coseno es X, que viene siendo el cateto adyacente del triángulo que siempre vamos a formar en el segundo cuadrante. Entonces, X va a ser negativa y la R va a ser positiva porque la R siempre va a ser positiva. Entonces, voy a tener positivo entre negativo, entonces me va a dar negativo. Y tanto coseno como cosecante. Ahora, en la tangente tengo Y, que es en este caso, el segundo cuadrante, Y es positiva. Pero la X es negativa. Entonces voy a tener Y entre X va a ser positivo entre negativo. Entonces tangente y su inversa cotangente me van a dar negativas. En el tercer cuadrante, entonces tengo negativas X y negativas la Y. Negativas en el eje X, negativos en el eje Y. ¿Sí? Y la R, que siempre es positiva. Entonces, ¿qué ocurre con las razones? Seno va a ser Y, que va a ser negativo, y R, que va a ser positivo. Entonces va a ser negativo entre positivo, va a ser negativo. Para el coseno voy a tener X entre R, que será X será negativa, estoy en el tercer cuadrante, y R va a ser positiva, entonces negativo entre positivo me va a dar negativa, tanto coseno como su secante. Y tangente voy a tener positiva, Y negativa entre X negativa, entonces negativo entre negativo, positivo. Entonces en el tercer cuadrante la única que va a ser positiva es tangente con su inversa cotangente. Ahora, en el cuarto cuadrante voy a tener a X positivas y a Y negativas. Entonces, al resolver las fórmulas de las razones, voy a tener Y negativa entre R positivo, entonces me va a dar negativo.
con su cosecante igual negativa. Coseno me será, X va a ser positiva y R también va a ser positiva porque R siempre es positiva, entonces positivo entre positivo me va a dar positivo, tanto coseno como secante. Y la tangente va a ser Y es negativa entre X que es positiva, entonces esto me va a dar negativo entre positivo, negativo. Entonces, en resumen, aquí digamos que hay muchas, digamos, aspectos, ideas, mnemotecnias para ayudarnos a aprender esos signos. Entonces, una es esta. En el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Pero en el segundo cuadrante, la única que es positiva es la del seno. Entonces, muchos la relacionan con el nombre del cuadrante. En el segundo cuadrante, seno y su inversa, que es cosecante, van a ser positivas. Las otras dos son negativas. En el tercer cuadrante se relaciona con la T de tangente. Sería tangente va a ser positiva y cotangente. Pero las otras dos, que son seno y coseno, van a ser negativas, cada quien con su respectiva inversa. Y en el cuarto cuadrante se relaciona con la C de coseno. Entonces, solamente coseno y su inversa son positivas y las otras dos, seno y tangente, son negativas. Esa es una forma. Hacemos un ejemplito. Determina las razones trigonométricas del ángulo alfa, que vale 150 grados. En este caso observan que efectivamente no puedo utilizarlo como ya lo venía haciendo con las razones construyéndolo con el punto porque no me dan un punto, solamente me dan el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Construyo el ángulo, ¿verdad? De 150 grados, ya sabemos que aquí hay 90, entonces 150 va a estar por aquí. Y voy a trabajar con mi ángulo de referencia porque voy a construir, o podríamos visualmente, en este caso es cuando uno construye un triángulo rectángulo de esta forma, entonces trabaja con el ángulo de referencia. Nuestro ángulo de referencia en el segundo cuadrante es 180 grados menos el ángulo. Entonces sería el ángulo de referencia será 180 grados menos el ángulo que me dieron que es 150. Nuestro ángulo de referencia es 30. Y aquí está mi ángulo de referencia. Luego entonces aplico las razones trigonométricas. Sería como los ángulos, el ángulo de referencia y el ángulo que me dan tienen las mismas razones trigonométricas, lo único que cambia es el signo. Por eso es importante que sepamos el signo. Y recordamos esta tablita que se les dio la clase pasada. ¿Por qué? Porque generalmente estos ejercicios, estos problemas se consiguen siempre con ángulos cuyos ángulos de referencia son los ángulos fundamentales, estos que ya más o menos los más comunes. Entonces recordamos tanto la tabla con el ángulo, con las medidas que ya tenemos, digamos que esas son las más comunes, y los signos. Entonces, ¿qué puedo decir entonces? El seno de 150 es igual al seno de 30, porque este es mi ángulo de referencia. Solamente estoy pendiente con el signo. Entonces, el seno de 30 es 1/2. Pero como estoy en el segundo cuadrante, ¿qué pasa con el seno en el segundo cuadrante? El seno es positivo. Entonces, por eso queda positivo. Coseno de 150 grados, que es el ángulo que me dieron, es igual al coseno de su ángulo de referencia, que es 30, que es igual al coseno de 30 es raíz de 3 entre 2. Pero ¿qué pasa con el coseno en el segundo cuadrante? El coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por eso aquí lleva este signo negativo. La tangente de 150 es igual a la tangente de su ángulo de referencia, que es 30. Eso es, la tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Pero ¿qué pasa con la tangente en el segundo cuadrante? La tangente en el segundo cuadrante es negativa, por eso lleva menos. Y recordamos que nosotros no dejamos raíces en el denominador, entonces aplicando racionalización multiplicaría tanto arriba como abajo por raíz de 3 y me quedaría 1 por raíz de 3 y en el denominador se elimina la raíz y queda solo el 3. La cosecante entonces sería, la cosecante de 150 es igual a la cosecante de 30, entonces sería, por aquí está, que es 2. Y como el seno y su inversa están en el segundo cuadrante son positivas, pues por eso ella también queda positiva. Secante de 150 es igual a la secante de 30, me ubico por aquí, está 2 raíz de 3. Y como el coseno y su inversa, que es secante, en el segundo cuadrante son negativas, entonces me queda
menos 2 sobre raíz de 3, aplicando proceso de racionalización, me queda 2 raíz de 3 sobre 3, menos 2 raíz de 3 sobre 3. Y la cotangente de la misma forma, la cotangente de 150 es la misma que la cotangente de 30, con la tangente siendo negativa, porque estamos en el segundo cuadrante, entonces me queda menos raíz de 3, que está por aquí, cotangente, menos raíz de 3. Y eso es. Vamos a hacer, les dejo planteado estos dos ejemplos para que practiquen, dos ejercicios para practicar. Podemos revisar la próxima clase para ver si les quedaron bien. Si alfa es un ángulo en posición estándar cuyo lado terminal contiene el punto P menos 4 menos 5, determina los valores de todas las razones trigonométricas, ¿sí? Como el ejemplo que hicimos. Y el 2 determina las razones trigonométricas del ángulo alfa de 240 grados. Ahí sí lo vamos a hacer como este que acabamos de hacer. Y con eso, pues terminamos la clase de hoy. Este tema se desarrollará durante 3 semanas, quiere decir que nos quedan las 2 clases de la próxima semana. Recuerda revisar los lineamientos para la evaluación de este tema, los mismos serán publicados en los próximos días. Dentro de la evaluación está que transcribas las clases. Recuerda que solo transcribe lo de el contenido matemático, lo de las emociones no es obligatorio. Alguna pregunta la pueden consultar a través de la plataforma en mensajería instantánea o a través de WhatsApp. Hasta la próxima clase, que estén muy bien.